Bien, entonces, damos inicio a esta conferencia auspiciada por la Asociación de Traductores Profesionales del Perú, la asociación de traductores más antigua del Perú. Fue creada en el año 92 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre nuestra profesión en tiempos del COVID-19. Por favor, tenemos una persona con la cámara prendida. Si fueras tan amable, por favor, apágala. ¿Sí? Por favor, muy bien. Todas las personas, por favor, apaguen su cámara. Solamente quiero ver a los panelistas ahí. Nosotros también estamos deshabilitando a la gente que está entrando. Bien, entonces, la primera pregunta de esta conferencia es ¿cómo ha impactado su mercado la crisis sanitaria desatada por el COVID-19? ¿Tienen más o menos trabajo? ¿Se ha mantenido igual? ¿Están desarrollándose en un nicho de mercado distinto al que tenían antes de la crisis? Es la primera pregunta que quiero tratar con los panelistas. Y antes de que me responda y que dé pase a la persona que tiene que hablar, a quien va dirigida la pregunta, le recuerdo a la persona de apoyo que tenemos 4 personas en la sala de espera a quienes hay que admitir. Bien, entonces, no vamos a contestar ninguna pregunta del chat porque ya tenemos que iniciar. Tenemos un tema de audio nuevamente con Verónica Gutiérrez. Entonces le voy a dar la palabra a Fabio Salsi hasta que el tema de Verónica se solucione. Tenemos un tema de micrófono de Verónica Gutiérrez. Vamos a comenzar con el colega Fabio Salsi. Se resolvió el problema del micrófono de Verónica Gutiérrez. Espero, Verónica, que no estés tocando el micrófono y por eso se está apagando. Es una broma. Fabio, la primera pregunta. Sí, Comenzamos. bueno, dependiendo en mi caso del tipo de clientes, ¿no? Yo tengo varios sectores de actividad distintos y diferenciados. Entonces, en lo que es traducción certificada de documentos académicos, partidas, básicamente está en cero. No tengo ni un trabajo desde hace más de un mes. También lo que es traducción legal, que hago por agencias de Europa o de Emiratos Árabes, lo que son contratos, poderes, mayoría, que es lo que hago, también está en cero, no me llega ni un trabajo. Por lo contrario, todo lo que es mi otro sector de actividad, que es Internet, marketing online, se mantiene al buen nivel, igual. Y bueno, en realidad mis clientes finales son empresas muy grandes de Estados Unidos, entonces si ellos pararan, significa que ya el mundo ha parado, básicamente, ¿no? En unos casos ha subido el trabajo, por ejemplo, yo hago bastante anuncios, entonces todo lo que es Facebook Ads, anuncios de Facebook, el trabajo ha subido porque todos tratan de vender por Facebook, el tráfico en Facebook se ha duplicado, creo, en el último mes y medio, entonces hay mucha empresa que ponen anuncios de Facebook y en ese sentido el trabajo ha aumentado. También me ha aumentado un poquito lo que son traducciones urgentes relacionadas al COVID, de artículos de periódico, notas de prensa. Entonces, podría decir que en general eso ha compensado un poco lo que ha faltado de traducción de documentos oficiales y legales y más o menos estoy al mismo nivel que antes. Bien, muchas gracias, Fabio. ¿Y cuál es tu experiencia, Gino? La misma pregunta. ¿Cómo ha impactado tu mercado la crisis sanitaria desatada por el COVID-19? ¿Más, menos trabajo? ¿Te has mantenido igual? ¿Te estás desarrollando tal vez en un nicho diferente de mercado? Pues bueno, antes que nada, hola a todo el mundo. Qué fama nos agarraron. Pues mira, en mi caso es un poco diferente, yo creo, porque pues mi par de idioma pues es coreano, español, entonces en el caso de Corea empezó un poco más temprano que los demás países hispanohablantes. Entonces desde sí, febrero, enero, no hubo casi nada de interpretación de presencia, porque no, pues ambos países no quisieron nada de eventos, conferencias. En caso de traducción, también propusieron
hubo más demoras porque mi especialidad es lo jurídico, entonces en caso de traducciones legales, pues ya están cerrados todos los juzgados, tanto de Corea, España, pues México, entonces también nos han faltado mucho. Pero lo que sí han sugerido, están saliendo de superficie, que antes no había hecho muy seguido, es farmacéutico. O sea, como decía Fabio, relacionado con la situación de COVID, hay muchos medicamentos en proceso de prueba y que están preparando a comercializar y pues necesitan traducciones. Entonces, ahí sí, un rango que esté relacionado con la situación es el que empezó a aumentar, pero los demás, igual que Fabio, casi nulo, digamos. Ok, muchas gracias, Gino. ¿Y tu experiencia, Vera? Yo pienso que estoy viendo ahorita el calendario, la última fecha que trabajé, iba pues hasta eso que no iba mal mi año interpretando, tuve proyectos largos, estuve también combinando con traducción, iba bastante bien y por ahí el 6 de marzo, que fue un viernes, fue el último día que trabajé. Fue un evento pequeño, pero estuvo interesante y bien pagado y todo. Y luego ya el evento siguiente que tenía bueno, se canceló y otras propuestas no confirmadas empezaron a cancelarse y empecé a ver en las redes sociales que todo el mundo estaba cancelando. En Europa ya estaban dejando de trabajar, se enteraba uno a través de Twitter sobre muchos fallecimientos de personas que lo estaban así informando y que estaban enfermos. Yo misma había un compañero anterior de otro ambiente laboral que también cayó enfermo y empecé a ver que era una realidad y me quedé revisando un texto sobre unas traducciones que fueron rechazadas por el cliente y se me solicitó que ayudara a hacer esa revisión y estoy en eso y a la expectativa de que esto pase. Mientras tanto, pues viendo que hay mucho se dice sobre la interpretación remota y esperemos que todo vaya tomando y cayendo por su propio peso. Ok, muchísimas gracias, Vera, por tu respuesta. Les pido, por favor, a las personas que están ingresando que no prendan su cámara. Por favor, apaguen su cámara. Nosotros podemos deshabilitarla, pero a veces nos ganan porque están entrando con mucha rapidez. La sala de espera está llena. Por favor, admite a las personas que están ahí. Bien. Les voy a hablar rapidito sobre lo que me pasó a mí, ¿no? Al igual que Vera, mi último evento fue en marzo. Fueron 2 eventos, fueron una cantidad de días considerable. Fue para una institución pública. No sé si en algún momento se los he comentado, pero el Estado peruano es el mejor cliente de interpretación que existe en nuestro país, ¿no? El Estado peruano siempre contrata servicios de interpretación, pase lo que pase. Pero evidentemente esta vez ha sido la excepción por el tema del COVID, ¿no? O sea, totalmente inaceptable que siguiera habiendo eventos si es que teníamos esta pandemia encima. Entonces, trabajé hasta marzo y cuando comienza la pandemia o las medidas para la contención de la pandemia y decretan el confinamiento en el Perú y las demás medidas, pareciera que a mis clientes, en su mayoría los clientes de traducción, les hubieran dicho en sus marcas listos ya, manden todos los trabajos que no mandaron desde noviembre del año pasado. Entonces, en mi rubro, ¿qué ha pasado? En el rubro de la traducción legal. Ha pasado que no ha cesado el trabajo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Significa que porque hay pandemia yo he tenido más trabajo? No, significa que la coyuntura y el flujo de trabajo que tengo anualmente no se ha visto alterado para nada por la pandemia, por el COVID, por las medidas de contención. Mi nicho de mercado es la traducción especializada en lo jurídico. Al parecer, los abogados siempre están presentes en todos los momentos, ¿no? Cuando nace una empresa, cuando se realizan operaciones y cuando una empresa quiebra. Entonces, trabajo de traducción jurídica
en lo que a mí respecta, nunca falta, ¿no? Entonces el COVID no afectó por ahí. He incursionado en otros nichos de mercado. Por ejemplo, he hecho posedición de documentos traducidos del italiano al inglés, que jamás pensé que podría haber incursionado en ese nicho de mercado. Entonces, tengo la misma cantidad de trabajo que tendría sin el COVID, incluso hasta, podría decir que más, porque ha sido como una avalancha, y me he desarrollado en un pequeño nicho de mercado. Y por supuesto, lo que es interpretación desapareció de la faz de la Tierra, ¿no? Entonces, ahí hemos cubierto el primer punto que quería tratar en esta conferencia. ¿Alguien quisiera agregar algo de los panelistas sobre lo mencionado? Sí, yo creo que la situación afectó más, como decías, a los intérpretes que traductores, porque pues por la naturaleza traductores no requiere ir a algún sitio para hacer su trabajo. Entonces, y además, sí, como decías, claro que algunos clientes durante esta contingencia han decidido encargar las traducciones que estaban pendientes, pero como que no les daba tiempo. Y pues sí, básicamente es eso. Yo creo que en algún sentido los traductores sí fueron posibles mantener ciertos niveles de trabajo, pero a los intérpretes que dedican a tiempo completo a solamente a la interpretación, sí estuvo más grave la situación. Gracias, Gino, por tu intervención. Tenemos un número muy importante de participantes en estos momentos. Reitero, no es que haya una cámara prendida, pero si ingresan, silencien su micrófono y silencien su cámara. Lo vamos a silenciar nosotros, pero hasta que lleguemos, a lo mejor aparece su imagen. Bien, ¿qué han venido haciendo durante estos tiempos de confinamiento? ¿Las medidas impuestas les han permitido trabajar? ¿Qué estrategias se están desarrollando para lidiar con la crisis actual y sus consecuencias? Quisiera comenzar ahora por otro lado. Comenzamos con Gino. En mi pantalla tengo a Gino arriba, tengo a Fabio abajo y a la derecha tengo a Verónica. Quisiera que Verónica nos comentara sobre su experiencia. Pienso que ha sido un tiempo de confinamiento ya en México, pues prolongado, y creo que ahorita es importante atender el llamado de esta emergencia sanitaria. Y pues la estrategia que yo he tenido es que he atendido pues los asuntos que tengo ahora, mis asuntos domésticos. Estoy observando qué es lo que está sucediendo en el país, en el entorno. Quiero absorber la información correctamente y estar bien informada. Estoy trabajando en esto de la revisión. O sea, estoy viviendo al día, ¿no? Porque creo que es la única manera en que se puede estar ahora. También pienso que son momentos tristes porque hay personas que están falleciendo, porque tenemos peligro de que alguien fallezca, podemos fallecer incluso nosotros mismos, ¿no? También tiene que ver mucho con la suerte, ¿no? O sea, puede uno estar con tales condiciones y aún así te puedes enfermar de este virus de las formas más increíbles, por lo visto, y así como nos lo pintan, ¿no? Y pues estamos en este momento donde pues sí, habrá quienes tengan energía para hacer mil cosas y aprender otro idioma y sacar otro lo que sea, y hay otras que tienen otro ritmo y se trata de que cada quien encuentre el suyo. Yo creo que esa es la estrategia. Y pues ver qué es lo que está sucediendo con las plataformas de interpretación. Y también, pues, también como he traducido mucho, porque ya llevo muchos años en este negocio, pues tengo traducción y es probable que también ahora tenga más traducción. Ahorita mismo, pues tengo cierto de este trabajo y pues adaptarme, como siempre me he adaptado, y un intérprete que no se adapte, pues no sé por qué podría ser intérprete si esto es de adaptarse todo el tiempo. Nos tenemos que adaptar a esto también y Ok, ver qué es lo que sucede. ok. Muchas gracias, Verónica. Quisiera tomar nota de una pregunta que llegó por el chat. Les pido, por favor, que las preguntas del chat, o sea, pueden hacerlas desde ahora, pero son tantas las personas y tantas las preguntas que va a ser imposible contestarlas todas. Entonces, quisiera rescatar una que he visto
que he entrado fugazmente al chat, que quisiera que tal vez Vera y Gino tomaran nota para luego contestarla, cuando acabemos con las 3 preguntas planteadas. Nos piden que hablemos sobre la interpretación simultánea en modo remoto, sobre las plataformas que existen. Sí. Por ejemplo, siempre ha existido, por lo menos en el Perú, en los últimos 2 años he tenido la oportunidad de ver lo que es el VRI, que es el Video Remote Interpreting, para lo que era declaraciones testimoniales para las Cortes Federales de los Estados Unidos, cuando una de las partes está en Estados Unidos y otra está en el Perú. Pero la pregunta que están haciendo tiene que ver con plataformas para interpretación simultánea, considerando que ya no van a poder haber eventos que reúnan grupos ni siquiera pequeños de personas, ¿no? Entonces esa es la pregunta, es para Gino y para Verónica. Por favor, ahorita no contesten aún. Y siguen entrando personas. Por favor, revisemos la sala de espera. Por alguna razón entran a la sala de espera. Y quisiera preguntarle ahora a Fabio, hacerle a Fabio la misma pregunta que le hice a Verónica hace un rato, ¿no? ¿Qué has venido haciendo durante estos tiempos de confinamiento? ¿Las medidas impuestas te han permitido trabajar? ¿Y qué estrategias has estado desarrollando para lidiar con la crisis actual, Fabio? Sí, en realidad yo no he tenido problema para poder trabajar, excepto obviamente lo que es traducción certificada, por el tema que las oficinas registrales, notaría y los particulares, los clientes particulares no pueden desplazarse, entonces no hay documentos que se producen que se puedan traducir. Entonces, en este caso está fuera de mis manos, ¿no? No puedo hacer mucho. Por todo lo que es mi forma de trabajar, todo ya está por la nube y hecho por la nube y a distancia, entonces no tengo problema en seguir trabajando. Y también a nivel técnico tengo un par de computadoras, insumos suficientes para varios meses. Entonces, desde ese punto de vista no tuve más problema desde un punto de vista práctico. Y lo que he estado haciendo en realidad es un poco diversificar el trabajo, buscar más sectores de actividad que no son necesariamente la traducción. En particular, he empezado esta semana pasada un trabajo que es un trabajo de entrenamiento de un chatbot. Básicamente, el cliente pide que se escriban centenares de oraciones para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Entonces, no es traducción, pero es siempre un trabajo vinculado con los idiomas que está teniendo este año hay bastante demanda, ¿no? Pero claro, no es traducción, pero siempre es relacionado a los idiomas. Los traductores son en general a los cuales se le pide hacer ese trabajo, ¿no? Okay. Entonces sí, me he desarrollado un poco en otros sectores, ¿no? Expandiéndome en otros sectores. Muy bien. Y Gino, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? La misma pregunta, ¿qué has venido haciendo durante estos tiempos de confinamiento y has podido trabajar? ¿Has desarrollado alguna estrategia? ¿Qué has estado haciendo? Pues en mi caso, como comentaba apenas, que estuvo intentando mantener el ritmo de trabajo, aunque con lo que haya, y pues intentando actualizarme, aunque tengo más tiempo ahora, ya que pues de interpretación, como decías, que ya está en una pausa. Entonces, con ese tiempo que me sobra, pues estoy tomando cursos de traducciones e interpretaciones, que lo que yo creo que es muy importante porque es nuestro, ¿cómo lo digo? Destino, que hay que siempre mantener actualizándonos como traductores o intérpretes. Hay que estar al tanto de lo que está pasando, tanto de como en sentido técnico de nuestras profesiones. Y pues sí, y justamente lo que quería comentar antes que saliera la pregunta sobre la interpretación remota, también estoy tomando un curso justamente sobre eso, que empecé antes que saliera el brote, curiosamente.
Entonces, sí, básicamente es principalmente tratando de mantenerme a ritmo, que no desanimarme y pues aprovechando la oportunidad, aumentando el conocimiento más bien. Muchas gracias, Gino. Les comento un poco qué me pasó a mí. Desde que comenzó el confinamiento, o sea, literalmente no he tenido vida ni siquiera para ver una película. A diferencia de otras personas que tuvieron la situación en la que perdieron trabajo, incluso en otras áreas hay personas a las que de pronto les dijeron en abril ya no tienes más trabajo. Estoy hablando de, por ejemplo, la industria de los restaurantes, ¿no? En mi caso, eh, tuve tanto trabajo que tenía que programarme en un horario como si fuera un entrenamiento, al punto en que ya me estaba molestando porque decía, y por favor no vayan a descontextualizar mis palabras, pero decía, ¿por qué no me dejan vivir la pandemia como todo el mundo, en sus casas y preocupados o comiendo todo el día o viendo la televisión? Yo tengo que levantarme a las 6 de la mañana y termino de trabajar a las 8 de la noche y ya me están saliendo raíces en las piernas porque no me puedo parar de la computadora. Entonces decía, pero ¿cómo te puedes estar quejando? Otras personas no están perdiendo sus trabajos, otras personas están enfermas y tú te quejas. Bueno, aquí entre nos fue una avalancha de trabajo que no trabajé sola porque hubo un equipo de personas conmigo y entre comillas estuve esperando entregar este paquetón fueron dos traducciones muy grandes, enormes, dos proyectos grandes para poder hacer lo que Gino estuvo comentando, ¿no? Actualizarme, veía que salían, no sé, conferencias aquí, ni siquiera pude conectarme a conferencias gratuitas ni pagadas, y quería yo, por ejemplo, llevar un curso de proofreading, quería llevar un curso de interpretación consecutiva, de toma de notas, quería llevar un curso de interpretación simultánea remota y nada de eso he podido hacer hasta el momento, pero definitivamente lo voy a hacer con furia a partir del día lunes. Voy a tener que comenzar a explorar todas las posibilidades porque veía que llegaban y veía notificaciones y ni siquiera las podía abrir. Entonces, eso me parece muy importante, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir nuestro destino como traductores, nuestro propósito. No podemos dejarnos caer y las crisis son grandes momentos para mejorar. Son oportunidades, son tragedias, pero también nos brindan oportunidades. Entonces, dicho esto, pasamos a la tercera pregunta y luego a las preguntas del público, ¿no? ¿Cómo avisoran su ejercicio profesional post-COVID-19? Que me corrigieron hace un rato y me dijeron, pero no es post-COVID-19 porque vamos a vivir con el COVID-19 mucho más tiempo, porque no se va a ir. Y entonces reformulo la pregunta, ¿cómo avisoran su ejercicio profesional en el futuro, a mediano y largo plazo? ¿Cómo ven su mercado cuando las medidas se flexibilicen o cuando todo esto termine? Miren mis dedos, ¿no? Son comillas. Quisiera que Fabio iniciara esta vez. Fabio, no tenemos audio. Bueno, creo que el mercado de lo que es traducción certificada y de contratos, traducción legal, en mi caso, se va a reactivar, pero poco a poco, lentamente, porque no va a haber mucho movimiento por unos meses. Mientras lo que es todo Internet marketing va a seguir creciendo, así como los sectores de actividad que no son de traducción, que a mí me interesa en particular. Entonces, creo que en mi caso, Internet sí va a seguirse creciendo, marketing va a seguir creciendo y traducción certificada y legal va a crecer, pero no tan rápidamente. Se demorará por lo menos hasta fin de año. Y mi plan es de también expandirme en otros sectores para hacer cosas un poco diferentes que me interesan, como redacción y todo lo que puede ser el test de software, test de aplicativos, que es un sector que hay bastante demanda también.
y entonces creo que mi plan es diversificarme, no solamente en la traducción, en otros sectores, de manera que creo que eso da una ventaja, porque en momento de crisis, cuanto más diversificado, eh, el riesgo se reduce. Obviamente no se puede tener 100 sectores, pero por lo menos 4 o 5 cosas que no sean tan cercanas entre ellas, te disminuye el riesgo, ¿no? Ok, muchas gracias, Fabio. Gino. Sí, mira, lo que yo me estoy imaginando que después, aunque que el virus sí mismo no va a desaparecer, pero ojalá pronto que tranquilice la situación, como cualquier otras enfermedades que hemos enfrentado en la historia de la humanidad. Entonces, cuando tranquilice la situación, obviamente los intérpretes van a estar saturadísimos, eso sí no hay duda, porque todos desde el sector público, privado, van a estar en furia, como dices, para reactivar las actividades más pronto posible para pues, reducir los daños que ya están causando la pandemia. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a haber mucho más movimiento en sentido de, pues, tanto de traducción e interpretación en corto plazo. O sea, justo después que acabe la situación, va a haber muchos movimientos. Y después, en un poco más pensamos de largo plazo, sí creo que tenemos que esperar un poco de decadencia porque, pues, la pandemia ya está generando muchos daños económicos, no solo en un par de países, sino casi todo el mundo. Entonces, como nuestro trabajo también depende de la situación económica del mundo, pues obviamente hay ciertos aspectos que van a estar sufriendo en ese sentido. Entonces, lo que podemos, a ver, para adaptarnos a esta nueva realidad, yo creo que en ese sentido, en caso de los intérpretes, como acabamos de discutir, pues la interpretación remota ha salido de superficie. Antes era algo que pues algunos sí les interesaba y a algunos no, y pues eran algo que, pues cuando me sobra tiempo, pues igual lo aprendo, ¿no? Pero ahora sí han vuelto una necesidad. Entonces, también eso sería buena idea para los intérpretes que podemos adaptar, aunque sea lo fundamental. Porque aunque no es situación más ideal, yo sigo como que yo soy un poco más conservador. A mí prefiero la cabina, la interpretación presencial, porque pues, es lo que yo creo que es más eficiente, pero como es que igual hay que estar en ese aspecto de estar agradecido que tenemos esa opción de poder realizar interpretaciones vía remota, porque pues antes del internet eso pues no hubiera sido posible. Si hubiera sido brote en los 80, 70, igual pues todos los intérpretes hubieran sufrido aún más que ahora. Y en caso de traducción, creo que estoy hablando demasiado. En caso de traducción, también cuando todo esto termine, van a estar salir nuevos aspectos en el mercado que tendrá más demanda, o sea, farmacéutico, de medicina. Todavía no sabemos exactamente qué va a salir de superficie, pero hay que estar siempre listo en adaptarnos a nueva realidad, porque pues, crisis sí es muy difícil, pero cuando estás en mente de que estés solo para sobrevivir, no vamos a prosperar. Hay que tener en mente que vamos a salir adelante y tenemos que pensar mucho más allá en el futuro. Ok, muchas gracias, Gino. Y antes de darle pase a Vera con la misma pregunta, porque me voy a olvidar de comentar lo que Gino ha mencionado y lo que dijo Fabio también, hay que tener una mente de abundancia, ¿no? Es como le llaman, ¿no? No hay que tener una mente pobre, no trabajar para sobrevivir o estar conmocionados hasta que termine la pandemia, porque aparentemente el COVID-19 va a seguir entre nosotros bastante tiempo, ¿no?
ese es un punto. Mencionarles 2 cositas técnicas antes de continuar con lo que tengo que decirles, es que hemos superado la cantidad de participantes que puede admitir esta videoconferencia, lo cual me llena de orgullo y me causa mucha satisfacción. Tenemos gente en la sala de espera, gente que está escribiendo por Facebook diciendo que quieren entrar, que no pueden. Les voy diciendo a los que están escuchando, para que lo transmitan a sus compañeros, colegas, que esta conferencia está siendo grabada y va a ser colocada en el canal de YouTube de la ATPP. Ingresan al canal, se suscriben y van a tener la notificación cuando se haya subido el video. Hubiera sido muy interesante poder hacerlo por Facebook Live, que queda la prueba que lo intentamos y salió muy bien. Ahí está el video para probarlo, que fueron 27 minutos gloriosos de Facebook Live antes de ayer, pero no se pudo. El Facebook Live nos hubiera permitido tener muchos más participantes escuchándonos. Me preguntan 2 panelistas que qué hacen con las preguntas que están recibiendo por el inbox. Les pediría que no contesten nada todavía. Por favor, también les pido que no estén saludando a sus amigos por el chatbox. No es porque sea una dictadora, sino porque eso está saliendo para todos. Lo que ustedes le dicen a un colega, lo ven todos, no está en privado. ¿Ok? Entonces, no estén tocando el chatbox hasta que terminemos la presentación, la conferencia. A menos que quieran contestar por mensaje privado. Pero si se hacen eso, se van a distraer y cuando les toque contestar, que ya solamente le falta Vera, no sé qué va a pasar. Ahora, volviendo al tema. Me gustó mucho lo que dijo Fabio sobre la diversificación, ¿no? Cuando te diversificas, el riesgo baja. Yo me he diversificado a la fuerza, pero desde hace bastante tiempo, en los últimos 5 años, ¿no? Yo vivía muy feliz, muy cómoda con mis traducciones jurídicas y financieras a mediados de la década del 2000. Incluso ya entrado el 2011, 2012, hasta hace unos 8 o 7 años, hasta que llegaron al poder una serie de personajes en el Perú, en los últimos 7 años, ya saben a quiénes me refiero, y simplemente tuve que diversificarme, porque si no, no iba a poder mantener mi nivel de vida, porque las inversiones en el Perú decayeron, comenzó una desaceleración económica muy grande, etcétera, etcétera. Entonces me diversifiqué hacia el ámbito de lo que era la interpretación. Y me estuvo yendo súper bien. Ahora bien, ¿por qué les comento todo eso? Les comento todo eso porque yo tendría que estarme capacitando a través de cursos que me permitan mejorar en mi esfuerzo por diversificarme. Por ejemplo, yo quisiera tener un curso de proofreading o de corrección de textos para traductores. Estoy buscando uno. Quisiera también llevar un curso de interpretación remota y otro de interpretación consecutiva. ¿Qué cosa estoy haciendo realmente? Por ejemplo, como he estado haciendo proofreading de notas de prensa de italiano, traducidas del italiano al inglés, he estado estudiando italiano, ¿no? Y gracias a Dios mis clases se han podido hacer online a través de la plataforma Zoom. Entonces sigo avanzando con el italiano. Y eso me motiva a querer llevar otras capacitaciones a través de Zoom, porque sí funciona siempre y cuando quienes den las capacitaciones entiendan la diferencia entre un webinar, una clase online, una videoconferencia y no te quieran dar, no sé, un mensaje de WhatsApp como si fuera una clase virtual, ¿no? Lo que queremos es una educación en tiempo real. Bien, habiendo dicho esto, quisiera pasar a Verónica. Verónica, la misma pregunta. ¿Cómo avisoras tu ejercicio profesional post-COVID-19? Pienso que vamos a regresar paulatinamente a las cabinas y que los eventos de grandes dimensiones y con muchísimos participantes puede que, de acuerdo a las medidas sanitarias, se vayan dando. Los trabajos de interpretación, de acompañamiento o reuniones pequeñas, sobre todo con clientes directos, con los que ya se venía trabajando de esa manera, pues seguramente van a continuar. Creo que el body pack va a seguir por aquí un tiempo. Me parece que también las cabinas en eventos de pequeñas dimensiones.
Y también es bueno que vayamos realmente sintiendo la verdad del mercado mexicano, ¿no? Si realmente van a poder entrar a las plataformas, confiar en que su confidencialidad se verá protegida y que no van a tener ninguna situación desagradable porque sus cosas sean grabadas o hackeadas en plataformas como esta, ¿no? Y también existe la posibilidad, ya viéndose algo ya más dramático, que suceda a lo mejor que nos convirtamos los intérpretes un poco como los conductores de la plataforma Uber, donde estemos todos en una plataforma y conforme vayamos teniendo llamados, seremos entonces pagados a través de una tarifa por hora, y asociaciones como la que yo pertenezco, que es el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, con ya unos 40 años de existencia aquí en México, están ya conversando al respecto. Y viendo aquí una pregunta de Rosa, una persona que nos está observando, está preguntando sobre los protocolos para regresar a la cabina. Quizá las cabinas se verán transformadas, a lo mejor ahora los colegas tendrán que ser separados por un acrílico o tendremos que utilizar dispositivos. Mascarillas va a estar difícil porque nuestra voz tiene que escucharse en todo momento con claridad, no podemos tenerla tapada con ninguna tela de ningún tipo. La sanitización me parece que va a elevarse, la importancia de la sanitización, y los clientes en México y la interpretación remota quizá tenga que esperar un poco porque ni siquiera conocen el mercado en su profundidad del audio y las cabinas y la diferencia entre una completa y no completa y para qué pago tanto dinero si usted lo puede hacer con Body Pack y cosas por el estilo. Entonces, obviamente ya vamos a tener un mix más amplio. Y a mí en lo particular me gustaría quedarme en el trabajo de campo y dejar a otros colegas hacer la interpretación remota, pero haré lo que tenga que hacer. Perfecto. Y yo quería agregar algo más. Por ejemplo, desde mi punto de vista de las traducciones jurídicas y financieras en el Perú, desde mi ventana, no estoy diciendo que esto sea válido para todo el mundo, aunque con la experiencia que tengo en el mercado creo que ese va a ser el caso. Lo primero que creo que va a suceder o que ya está sucediendo es que la demanda de traducciones impresas y firmadas, las llamadas traducciones certificadas, no voy a entrar a la diferenciación entre una traducción pública juramentada, una traducción oficial, una traducción por perito, no. Llamémosle las traducciones impresas y firmadas, por quien sea, por un traductor, por alguien que funge de traductor, por el perrito, por el gatito, traducciones firmadas, al fin y al cabo. Esas van a disminuir si es que ya no han desaparecido del todo, como mencionó Fabio. En el caso de mi empresa, el 99% de lo que hacemos no son traducciones impresas ni firmadas. Entonces, esa realidad no nos ha hecho ni siquiera cosquillas. No nos ha afectado en absoluto porque nosotros no emitimos o expedimos traducciones impresas o firmadas. Un 1% tal vez de lo que hacemos es así, pero no el 99%. Así que si tú no te diversificaste y tu negocio fue al 99% traducciones firmadas o certificadas como miembro de alguna asociación o colegio profesional, definitivamente tu mercado se ha visto golpeado, ¿no? De manera bastante grave, ¿no? Y otro punto que noto y que me aventuraría a decir que va a ser el caso es que las empresas, los clientes que son empresas, no personas naturales, van a preferir contratar a otras empresas. Llámesele una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, probablemente un traductor que está constituido como empresa, ¿no? Una empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, ¿por qué va a suceder eso? Porque en tiempos de crisis las empresas buscan trabajar con alguien en quien confíen y muchas veces la confianza te la da otra empresa. No estoy diciendo que existan traductores freelances que al no ser empresas no dan confianza. No digo eso. Digo que ese es el pensamiento. ¿Qué sucedió cuando lanzaron las medidas de contención para detener la propagación del virus? No sé, tuve una epifanía, descendió
el Espíritu Santo, disculpen las personas que son religiosas, yo soy católica, por el símil, la metáfora, lo que fuere, pero quiero que entiendan. No sé qué pasó, que me inspiré y dije, voy a colocar un mensaje en la firma de mi correo electrónico que diga eso: en tiempos de crisis, trabaja con alguien en quien puedas confiar. Mandaban un requerimiento de cotización y yo contestaba y veían ese flyer. Eso aparentemente caló, el mensaje caló en los clientes que ya tenía o en clientes potenciales. Entonces, el inspirar confianza a tus clientes de que pese a la crisis vas a estar ahí trabajando es bien importante, ¿no? Hay clientes que me llamaban con una vocecita así, en una pregunta, ¿están trabajando? O sea, se dan cuenta, ¿no? Entonces, dar el mensaje de solidez, de que sigues trabajando, de que sigues adelante, es bien importante, ¿no? También se hicieron las publicaciones correspondientes en LinkedIn y no sé si decirle con mucho orgullo, pero vi que otros colegas hicieron lo mismo que yo, ni siquiera tuvieron el cuidado de cambiar el color de su afiche, ¿no? Pero por lo menos los inspiré, ¿no? Con el mensaje. En el caso de la interpretación, no creo que podría superar lo que acaba de decir Vera o lo que ha dicho Gino. La interpretación presencial va a dejar de existir por un buen rato, va a haber la remota. ¿Qué de positivo veo yo en eso? Bueno, veo, no sé si llamarle positivo, pero va a ser un cambio que nos va a obligar a ser mejores. No, si se da el tema de la interpretación remota en el Perú, simultánea remota, creo que no necesariamente los intérpretes peruanos o las empresas de interpretación van a tener que contratar solamente a intérpretes del Perú. Por ejemplo, ¿qué sucede si necesito 6 intérpretes especializados en lo jurídico y en el Perú hay 2? Puedo contratar a colegas del extranjero e interpretar de manera remota, no traerlos al Perú en un avión, sino que puede ser a través de una plataforma. Me parece interesante esa posibilidad. Va a haber mayor competencia porque probablemente intérpretes del extranjero vayan a ir a competir al Estado peruano, dentro de lo que es el Perú, en territorio peruano, pero en la nube. También veo que las tarifas van a bajar porque una crisis tiende a tener ese tipo de consecuencia. En nuestro caso, en el caso de la empresa Translatium, tenemos un margen que nos permite bajar nuestras tarifas si es que así el mercado nos lo exige, ¿no? Claro que eso no debe interpretarse como tirarte al suelo o generar hipercompetencia o canibalizar el mercado. Yo estoy en contra de eso, ¿no? Pero siempre hay que tratar de adelantarnos a ver cómo se va a comportar el mercado, ¿no? Y nada, eso es desde mi ventana, cómo yo veo qué es lo que voy a encontrar, o sea, qué retos va a encontrar mi empresa, que es Translatium, que ya tiene una cantidad de años en el mercado. Entonces, quería compartir eso con ustedes. No sé si quisieran alguno de ustedes comentar algo de lo que yo acabo de decir. Dime, Vera. Sí, sobre lo que decías de que las empresas pueden dar una gran confianza, ahí es donde entra otro tema interesante porque también las personas físicas como yo que no tienen una empresa, pues también ya nos hemos ganado la confianza de clientes y no nos van a dejar de buscar, mucho menos ahora porque ya saben cómo trabajamos y cómo lo hacemos. Y pues hay mercado para todos, ¿no? Están las empresas, están Claro. los individuales. La confianza sigue siendo un factor muy importante, pero esto me lleva a pensar a las nuevas generaciones que no lograron consolidar ni conocer a nadie todavía, sino que apenas estaban saliendo del cascarón y la dificultad que van a tener ahora para trabajar si es que no empieza a verse más claro exactamente cómo va a estar. Y algo que es inminente e importante es saber cuándo va a terminar el confinamiento. Gracias, Verónica. Con respecto a lo que dijiste de que las personas naturales también inspiran confianza, claro que sí. Por ejemplo, en mi práctica profesional yo tengo Translatium, pero también trabajo como freelance, soy intérprete freelance y me contratan otras empresas, ¿no? Entonces, claro, hay una confianza que uno les da, pero en la imaginación, en el imaginario, en la mentalidad de los empresarios, o sea, del cliente, una empresa querría contratar con otra empresa. Por supuesto que eso, ahorita
a lo mejor van a reventar el chat diciendo, claro, pero las agencias de traducción que se aprovechan de los freelancers. No estoy hablando de eso, estoy tratando de entender el cerebro de los empresarios. No me estoy poniendo del lado de que si realmente nosotros como traductores e intérpretes inspiramos o no confianza. Trato de entender cómo piensan ellos. A lo mejor me estoy equivocando en tratar de entender cómo piensa un empresario, un cliente de servicios de traducción o interpretación, persona jurídica, pero es lo que he tratado yo de hacer, tratar de pensar en cómo ellos están analizando la crisis y tratar yo de tomar las precauciones del caso, ¿no? Eso es el mensaje que quería dar con eso de inspirar confianza, ¿no? Algunos de ustedes, Gino, dime. Sí, bueno. Yo quisiera agregar un punto sobre pues, el futuro de la interpretación. No, o sea, yo reitero que yo soy más, estoy muy de acuerdo con Vero que la interpretación remota todavía no puede reemplazar la interpretación presencial porque hay que admitir que la tecnología ha avanzado de maravilla, pero hay todavía un punto de que es muy inestable también. Y pues, o sea, el internet se va y se cae y, o sea, no es solución ideal que van a reemplazar el mercado de la interpretación en corto plazo. Al menos que en un futuro más lejano pues, que ocurre un milagro que garantiza que nunca se van a caer el internet. Entonces, es decir, que a lo mejor el punto de la interpretación remota nos han adelantado que volvieron más a la realidad debido a la contingencia más temprano que lo que estábamos esperando. A lo mejor estábamos esperando que pues llegara a utilizar así de la manera cotidiana, pero no ahora. Pero pues con la contingencia pues no quedó de otra y las empresas y los clientes empezó a utilizar la interpretación remota. Entonces, es un punto que yo creo que las asociaciones profesionales también hay que estar al tanto porque, como decía Vero, que obviamente al llegar a utilizar la interpretación remota, obviamente las empresas y los clientes van a ver nuestras profesiones más, algo más fácil que antes. Entonces, ahí entra las asociaciones profesionales donde nos podría donde nos podría apoyar a garantizar cierto rango de cierta altura de nuestras profesiones. Entonces, es un momento muy confuso, la verdad. No sabemos qué exactamente va a pasar, pero lo que reitero es que la interpretación presencial no va a morir porque es lo más ideal. En sentido de la interpretación es lo más ideal. Y también no podemos descartar que en muchos países hispanohablantes todavía no están adaptados a utilizar interpretación remota. Ni jurídicamente, ni tecnológicamente, muchas partes todavía no están listas. Entonces, hay que irnos preparando, pero tampoco creo que sea un punto que necesitamos estar en modo de guerra para defender a nuestro derecho. Todo paso a paso. Gracias, Gino. Antes de ir a Fabio, porque quiero hacer una consulta a Fabio, hay una pregunta que me han hecho a mí en el chat. Ahora creo que ya es el momento de que cada uno de los expositores pueda, les iba a decir yo que yo se las iba a leer, pero creo que ustedes pueden revisar el chat y ver qué pregunta le han hecho a cada uno, ¿no? Pero vamos a ir ordenadamente, ¿no? Primero, hay una pregunta para mí. Dije que después íbamos a ir donde Fabio y digo, hay una pregunta para mí, pero después voy a volver a Fabio. Tenemos una persona que acaba de ingresar, por favor apague su cámara. ¿Sí? Hay una persona que tiene la cámara prendida, o la vamos a deshabilitar nosotros, por favor. Tenemos una pantalla ahí negra
que no podemos deshabilitar. Por favor, la persona que acaba de ingresar de la sala de espera apague su cámara. Bien, mientras eso sucede, voy a contestar la pregunta de Ivonne Araujo desde Guatemala, que me parece que es para mí. Cuando usted dice que ya no realiza traducciones firmadas, no me queda claro cómo indica que su actividad principal es la traducción jurídica, no me queda claro. Ya, creo que la pregunta va a lo siguiente. A ver, en el Perú en el mundo existen las traducciones que se envían por correo electrónico, traducción simple, vamos a llamarlo de esa manera, y las traducciones que son impresas y firmadas. Cuando hablo de la traducción jurídica me refiero al campo de especialización. Yo me dedico al campo de especialización de traducción jurídica. Traduzco documentos de índole jurídica. Por ejemplo, documentos que tienen que ver con fusiones y adquisiciones, contratos de compraventa, procesos judiciales, administrativos. A eso me refiero con traducción jurídica. Ese es mi campo de especialización. Mi empresa realiza en un 99% de los casos traducciones simples, o sea, traducciones que el cliente me manda por correo electrónico y yo se las devuelvo traducidas por correo electrónico. No las imprimo, no las firmo, no van en papel membretado, porque el cliente no lo requiere y también porque el documento que el cliente me envía no reviste las características necesarias para que sea una traducción pública, juramentada. Bueno, ahí nos lleva por otro camino. ¿Usted es traductora pública juramentada? No, no lo soy. Entonces, eso queda descartado. Traducción certificada, ¿usted emite traducciones firmadas? Sí. A veces los clientes me dicen, quiero que pongas tu sello de traductora que contenga tu número de membresía de la ATPP y tu DNI. Y quiero que firmes todas las hojas. Ahí imprimo, firmo y le envío el documento al cliente. Eso es porque el cliente quiso, ¿no? Entonces, a eso me refiero con traducciones firmadas. Nosotros ha entrado documentación que nos ha contratado el Estado peruano, por ejemplo, que nos ha dicho que para los términos de referencia decían enviar la traducción por correo electrónico y luego enviarla impresa, firmada y grabada en un CD. La parte de impresa, firmada y grabada en un CD de 500 páginas no se dio porque no es posible trasladarlas por las razones que todos conocemos y tampoco están recibiéndolas. Pero eso no significa que no haya yo cumplido con la entrega, con el plazo de entrega. Entonces a eso me refería confirmada, jurídica, ¿no? Claro, Ivonne insiste en lo siguiente. Muy bien, Ivonne. Dice, por favor, hay una cámara prendida, apáguenla. Ivonne menciona, en Guatemala generalmente la traducción jurídica va firmada y sellada, diríamos que es una traducción oficial. Gracias por la respuesta. Claro, acá en el Perú para ser traductor oficial tienes que pasar un examen, un concurso de méritos que convoca el Ministerio de Relaciones Exteriores. No cualquier documento puede ser traducido oficialmente, no solamente tiene que ser traducido por un traductor que haya sido, que haya pasado este examen, sino que el documento tiene que tener características específicas como que tiene que ser apostillado, ¿no? Entonces, funciona de otra manera. Bien, eso era mi pregunta. Fabio, ¿tú quisieras agregar algo o tal vez contestar alguna de las preguntas que aparecen ahí? Bueno, primero quería agregar un comentario sobre lo que es interpretación, aunque no es mi campo. El año pasado estuve en una conferencia en Europa y un ponente era la persona que manejó los servicios de interpretación por el Mundial de Rusia. Y él explicó que todo se manejó en remoto. O sea, los intérpretes estaban en Moscú, iban a Moscú en una oficina y interpretaban por los jugadores, entrenadores en las varias sedes. Y según él, era por ese tipo de evento mucho más económico, mucho más rentable. Se reduce el número de intérpretes, el intérprete puede trabajar más. Y básicamente es un problema de tecnología. Y según él, con el 5G y la fibra óptica, ese tipo de modalidad se va a desarrollar mucho más porque permite rentabilizar más el uso del intérprete. O sea, el mejor intérprete lo puede usar más veces y no va perdiendo tiempo viajando. Otro comentario sobre la interpretación. Tengo una amiga, le pongo un enlace acá a una amiga mía que acaba de certificarse en una plataforma que se llama Kudo. Yo no la conozco porque no soy intérprete, pero bueno, le pongo acá el enlace en el chat si alguien quiere.
parece que es bastante utilizada por los intérpretes y hay como un examen. Entonces, si alguien quiere, creo que puede ser una oportunidad. Yendo a la pregunta que me han hecho, ahora, ¿qué son los chatbots? Los chatbots son básicamente cuando uno se conecta a una página, supongamos de un banco, y hay un chat y escribe algo, no sé, quiero abrir una cuenta. Lo que contesta en el chat no necesariamente es un humano. La idea es que el que conteste sea una máquina, para no tener a alguien ahí contestando. Entonces, lo que se hace, se escriben escenarios, no sé, alguien que, no sé, ha perdido la tarjeta. Entonces, por el escenario, pérdida de tarjeta, se redactan miles de oraciones que una persona podría escribir cuando interactúa con, pide, no sé, me he perdido la tarjeta, ¿cómo hago para tener otra? De manera que el chat pueda reconocer el tipo de pregunta individual del escenario y contestar automáticamente. Ya no, la que contesta no va a ser una persona. Entonces, ahí, por hacer esto, se necesitan oraciones hechas por humanos primero, una gran cantidad, se entra en el chat y de esa manera en futuro el banco no necesita una persona que esté ahí contestando el chat, simplemente la máquina va a contestar. Entonces, es un tipo de trabajo por el cual hay bastante demanda este año. Y es relacionado, se necesita un poco de creatividad y obviamente un buen manejo del idioma, ¿no? Entonces, por un traductor es un campo que creo puede ser, se puede adaptar bastante rápidamente. Y la otra pregunta que me han hecho era si este era un cuadro. No, en realidad este es el fondo virtual del Zoom, que uno puede cambiar, y esta es una foto de una biblioteca, creo, de un monasterio en Europa o algo, no sé, porque la bajé de una imagen de stock que bajé en mi cuenta de Adobe. Entonces, pero no decía cuál biblioteca era, ¿no? Es una biblioteca antigua y ustedes pueden ponerla en Zoom cualquier tipo de foto como fondo. Ok, muchas gracias, Fabio, por tu respuesta. Tal como les mencioné al inicio, les pedí a los asistentes que por favor guardaran sus preguntas para el final, porque han habido tantas preguntas que habría que retroceder todo el chat para ver qué pregunta era para quién. Quisiera saber si Gino recibió alguna pregunta revisando el chat, o Vera también recibió alguna pregunta que quisieran resolver. Sí, Gino. Ah, no sé, si quieres ir tú adelante, Vera. Ah, ¿yo? Ok. Sí, pues mi única pregunta que recibí, pues acabo de responder, Fabio. Hay diversos cursos que ofrece sobre interpretación remota, que el Kudo sería ahorita el más famoso, pero hay agencias que tienen sus propios sistemas de interpretación remota. No he visto muy seguido en países hispanohablantes, pero en caso de Estados Unidos sí he visto que hay bastantes agencias que tienen su propio sistema de interpretación remota. Entonces ellos también pues capacitan a los freelancers. Entonces es solo cuestión de buscar, yo creo, para encontrar el curso que les interesa. Y había otra pregunta, estoy nada más viendo. En caso de protocolo propio de sanidad para traducir o interpretar, en caso de interpretación yo creo que se van a variar dependiendo de en qué etapa vamos a volver a la cabina, porque pues igual el confinamiento termina más rápido que el brote, pues igual habría que tomar las medidas, como mencionaba Vero, que habría que estar aislado de concabino, habría que limpiar los aparatos, etc. Y en caso que cuando regresamos a la cabina, cuando ya hay pura vacuna, pues a lo mejor no tanto que tendríamos que tomar medidas tan estrictas. Y discúlpame, estoy viendo. Y lo que acabo de explicar, Charo, es es que hay muchas denominaciones sobre una traducción que merece fe pública. O sea, en España se llama jurada, aquí pues certificada por perito, y en Perú pues hay variaciones, pero ahí no entramos a detalles. Entonces, sí, ahí está la diferencia. Traducción oficial y jurídica es
otro concepto distinto. En caso de pregunta de Natalia sobre la especialización en área literaria humanística, pues no estoy seguro de especialización, pero en caso de México, hay una asociación de traductores literarias que ofrece un diplomado. No sé si es presencial o también puede tomar a distancia, pero yo creo que hay muchas entidades que ofrecen cursos de traducción literaria. No solo México, no solo Perú, yo creo que hay unos en España que también puedes tomar por línea. Sí, sería cuestión de buscar y cuál sería de su agrado. Y yo creo que es todo. Vera, muchas gracias, Gino. Hay otra pregunta para Gino, pero no lo voy a dejar contestar. Toma nota. Y por favor, Vera, ¿tú tienes alguna pregunta que hayas anotado que quisieras contestar? Estaban preguntando, pero ya no encuentro la pregunta. Creo que se llamaba Rosa. Aquí aparecía como Rosa. ¿Cuál es el tema, la área de especialización que se pensaría que podría convenir ahora estudiar? Y es una pregunta interesante porque ahorita todo está movido, pero a pesar de todo yo le apostaría a las energías, a las fósiles, a las renovables. La parte legal siempre va a estar vigente y las finanzas también. También todo lo que tenga que ver con diplomacia, seguridad nacional, todos esos temas pues nunca se van a agotar, y también está el tema de pues la superación personal, todo lo que son los temas light de yoga y de todo este tipo de cosas también siempre van a estar vigentes, quizás más porque las personas necesitan también más esparcimiento. Y creo que esos serían los temas, según yo. Faltaría lo que ustedes opinen. Ok, muchas gracias, Vera. Gino tiene una avalancha de Sí, preguntas. Un ratito, Gino. sí. Solamente quería complementar una cosa que dijo Gino, ¿no? Bueno, no complementar, lo dijo todo Gino. La diferencia entre traducción jurídica, jurada, oficial, pública juramentada, cuando decimos jurídica, lo que entendemos es campo de especialización. Y la oficial, juramentada, o pública juramentada o jurada, son traducciones que merecen fe pública. No vamos a entrar tampoco a discutir qué cosa es la fe pública y quién tiene el poder para darte la fe pública, qué tal raza, como decimos en el Perú, por qué mis traducciones no van a tener fe pública si están bien hechas, porque así no funciona la fe pública. No vamos a discutir sobre la fe pública ahora, pero unas traducciones merecen fe pública y otras no. Yo no inventé eso, pero así funciona, ¿no? Entonces, ese mensaje va más para los colegas peruanos que para los colegas de la región que nos están viendo, por si acaso. Y a los colegas peruanos saben a qué me refiero. Entonces, antes de darle la palabra a Gino, porque tiene no sé cuántas preguntas ya ahí pendientes, quiero pedirles un favor, que antes de que termine esta conferencia les voy a pedir a todos los que les hice apagar la cámara y que no me lo van a perdonar nunca jamás, que prendan sus cámaras porque quisiera verlos a todos en la pantalla y quisiera tomarles un pantallazo. Como les dije, esto tendría que haber funcionado por Facebook Live, pero no fue el caso. Ahí alguien ya prendió su cámara. No, todavía no es el momento de prender la cámara. Milagros. Hola, ¿qué tal? Apaga tu cámara, porfa. Apaga tu cámara. Muchas gracias. No, un poco de emoción. Ya has prendido la cámara. No. Cuando yo diga en sus marcas listos ya, prenden la cámara. Gino, por favor, otra persona entusiasta que prende la cámara. Por favor, Geraldine, apaga tu cámara. Gino, ¿tienes preguntas? Sí, de hecho acabo de encontrar una pregunta anterior que no había podido contestar. Interpretación remota, aborden el tema, por favor. ¿Cuáles son sus limitaciones u obstáculos? Pues mira, creo que había explicado brevemente durante las preguntas que pues, el mayor obstáculo sería la inestabilidad de la tecnología, porque pues había platicado que pues, básicamente el internet pues suele fallar, especialmente en
los casos de América Latina, pues hay servicios que son muy inestables y luego se cortan. Pues imagínense que hubiera utilizado el sistema de interpretación remota en una conferencia internacional y luego se va a los intérpretes cortando porque no hay internet. Entonces, ese sería el punto muy importante y por eso digo que lo más ideal sería presencial, porque en presencial no tendría que preocuparse sobre eso. Y también, especialmente, está relacionado con el tema de traducción jurada oficial, porque en caso de los juzgados, especialmente de los países hispanohablantes, todavía no existe esa margen legal para que pueda utilizar interpretación remota, porque pues están asignados ciertas personas, en mayoría de los casos, que puede hacer interpretaciones en los tribunales, y si no está, pues no es válido. ¿Por qué? Porque la ley todavía no está actualizado con la tecnología. Entonces, eso sería mayor puntos. Y como mencionaba Fabio, con la 5G y pues fibra óptica, a lo mejor tendrá más estabilidad, pero pues para 5G yo creo que para adaptarnos, más bien para que esté distribuido para todos, todavía nos falta un poquito. Ahora, la segunda pregunta, ¿dónde puede certificarse un traductor oficial de mandarín? Depende de su país. Depende de su país. En caso de Perú, yo creo que Charo puede orientar mejor que yo. En caso de México, cada tribunal está facultado para nombrar peritos traductores. Así llamamos los traductores que tiene facultad de emitir traducciones que merece ser pública. Entonces, depende de su país, hay variedades de modalidad que puede certificar traductor oficial cada país. Entonces, y había otro. Recomendar a algún autor que hable sobre interpretación. Pues hay muchos, hay muchos. Yo te recomiendo que tampoco quiero pues promocionar a alguien más, pero hay un intérprete canadiense en Instagram que publica libros sobre traducciones e interpretaciones en varios idiomas, que él también recibe recomendación de otros colegas por todo el mundo. Se llama en inglés Household Interpreters, Mike Lemay. Él publica en su Instagram los libros que han servido de ayuda para otras colegas sobre traducción e interpretación. Entonces yo a lo mejor ahí puede encontrar mejores materiales. Y, a ver. Gino, te quito a tu audiencia un minuto porque Sí, todas las preguntas van para Gino. Quería agregar algo que mencionó Gino, que no está todavía trazado el marco legal para que pueda haber interpretación remota en tribunales. Fue lo que dijiste, ¿no, Gino? Bueno, menos excepto Estados Unidos. Claro, a eso iba. A mí me llamó mucho la atención, un buen día recibí un correo electrónico de una agencia de interpretación ubicada en un lugar muy remoto, en un estado de los Estados Unidos, donde me preguntaban cuál era mi tarifa y contesté la tarifa que tendríamos que ganar todos los intérpretes del mundo por hora, ¿no? Y la aceptaron. Y a partir de ese momento en adelante, comencé a hacer interpretación VRI, ¿no? Video Remote Interpreting, a través de la plataforma Zoom, donde tuve que mejorar ampliamente mis habilidades de toma de notas. Tuve que ver la manera, conseguir libros, entrar a cursos, compré un paquete de entrenamiento que me sirvió mucho. Ingresé por una página de Facebook y me llevó a una web donde vendían este tipo de material para lo que es note-taking, para lo que es interpretación en corte. Y podría aventurarme a decir que por lo menos habré participado en unas 30 sesiones, y a veces eran sesiones de 8 horas, ¿no? Y te pagaban por hora y te pagaban muy bien. Que no es algo recomendable, ¿no? O sea, ¿quién hace interpretación consecutiva durante 8 horas? No voy a entrar en detalles, ¿no? Pero fueron experiencias muy interesantes porque en el Perú
por supuesto no hay tampoco el marco legal para hacer video remote interpreting, aunque no hay el marco legal, pero sí sé que hay algunos juzgados que han permitido eso, ¿no? Claro que ahora sí se toman declaraciones testimoniales desde la cárcel, ¿no? Por una plataforma online, pero que participe un intérprete no lo he visto en el Perú. Eso no significa que no exista, ¿no? Pero marco legal no tenemos, ¿no? Hemos tenido que ir con la corriente. Antes de devolverle el micrófono a Gino, quisiera saber, aquí tenemos un comentario muy bonito de Keila Pierina Olea Valdivieso, es un honor escucharlo. Saludos desde Piura. Piura es una localidad al norte del Perú, o en el norte del Perú, ¿no? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Keila. Antes de devolverle el micrófono a Gino, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta que quisiera contestar del público. Sí, era una pregunta para mí, que me preguntaban de dónde había conseguido el trabajo de los chatbots. Bueno, yo trabajo por agencias, en mayoría, a un 80% o 70%, dicen. Y son agencias muy grandes, trabajo por las agencias que están en la primera 20 agencias, ¿no? Acá le pongo un enlace donde pueden ver, hay un ranking de las agencias, ¿no? Y esa agencia muy grande, son agencias que hacen de todo, entonces están expandiendo en los últimos años en trabajos de ese tipo. Entonces, ellos tienen es una agencia con más de 2.000, 3.000 empleados, tienen una base de datos muy grande, y cuando hay un trabajo, que aunque no sea de traducción, buscan en la base de datos quién puede ser un candidato apto, y te envían un correo y te dicen, ¿estás interesado en este tipo de proyecto? Y de ahí salen estos trabajos, ¿no? Es bien difícil que que un cliente directo te contacte, porque son empresas, los clientes finales son empresas también muy, muy grandes, entonces siempre se pasa por el intermedio de una agencia. Entonces es una de las ventajas cuando trabaja una agencia grande, que no solo tienen trabajo de traducción, pero tienen trabajo de ese tipo, tienen trabajo de redacción, tienen trabajo de test de software. Ahora también hay oportunidades que son test de plataforma de pagos o sitio web, o sea, te pagan por comprar un producto y hacer todos los pasos para ver si todo funciona bien, si la traducción está bien hecha, y después te reembolsan y te pagan por hora por hacer ese tipo de test. Y llegan a los traductores porque los que manejan esos tipos de trabajo en mayoría son agencias de traducción, las grandes. Ok, muchísimas gracias, Fabio. Al público presente, voy a tener que decirles que tenemos que llegar al final de esta conferencia. Gino, creo que te he dejado con algunas preguntas por responder. A lo mejor puedes escribir tu Instagram o alguna de tus redes sociales para que te contacten. Si quieres resolver las preguntas, puedes hacerlo por el chat, si quieres hacerlo de esa manera. Antes de terminar esta sesión, en los próximos 30 segundos, en primer lugar, quisiera agradecerles por estar aquí presentes. Hemos tenido una gran cantidad de personas en la sala de espera no pudiendo ingresar porque teníamos un número límite de participantes. Podríamos decir que fue un sold out. Les agradecemos los que representamos a la ATPP por eso, y esperamos que esta no sea la única oportunidad que tengamos de conversar con Fabio, Verónica y Gino. De hecho, no va a ser la única oportunidad en que vamos a tener estas videoconferencias gratuitas para los colegas del Perú y del mundo. Antes de cerrar el evento, bueno, agradecerles a los panelistas por su paciencia, por esperar a que comenzara el evento, y reiterar mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esta reunión, que ustedes no están viendo, que las personas que están detrás de cámaras, tras bambalinas, detrás del telón, no sé cómo decirlo, gracias a esas personas por haber facilitado esta reunión. Y les quiero pedir que prendan su cámara. A todos los que les dije, no prendan la cámara, y al toque comenzaron a prender. Muy bien, chicos. Todos prendan su cámara, por favor. Quisiera verlos a todos. Y no se vayan. Yo les digo, no comiencen a fugar. Prendan su cámara todos, por favor. Voy a esperar que todos prendan la cámara, les voy a tomar una foto y también quiero hacer una captura. Prendan sus cámaras. Lo que han estado haciendo durante toda la reunión, prendiéndome la cámara, háganlo ahora, por favor. ¿Nadie más quiere prender su cámara?
pero si habían un montonón que me prendían la cámara hace un rato. Ok, todos así, suéltense, suéltense, prendan su cámara. Bien, una fotito. A ver, un minuto. Ahora les voy a pedir si por favor pudieran saludar a la cámara y decir hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Gracias por todo. Muy bien. Bueno, hasta la próxima.